Cuando era una madre joven, hubo innumerables noches en las que me encontraba sentada junto a la mesa de la cocina, con una pila de facturas impagas en una mano y una Biblia abierta en la otra. El peso de la preocupación me presionaba como una piedra pesada, y en esos momentos tranquilos susurraba: «Señor, muéstrame el camino». Esas noches se sentían interminables, llenas de incertidumbre y miedo sobre el futuro. Pero a lo largo de los años, a medida que crecía en mi comprensión de la palabra de Dios, algo hermoso comenzó a desarrollarse. Me di cuenta de que la Biblia es más que una guía espiritual. Es un manual práctico para cada parte de nuestras vidas, incluidas nuestras finanzas. Ahora, como mujer de más de 60 años, puedo decir con confianza que las Escrituras tienen las claves para los avances financieros. Hay versos, a menudo pasados por alto, que tienen el poder de transformar completamente nuestro enfoque hacia el dinero. A medida que nos acercamos al Año Nuevo, quiero compartir con ustedes 3 versos poderosos, pero a menudo olvidados, que podrían ayudarles a entrar al año sin deudas y llenos de esperanza. Un versículo que me impactó profundamente es el Salmo 37:21. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan generosamente. Cuando encontré este verso por primera vez, me golpeó como un rayo. Estaba sentada al borde de mi cama sosteniendo mi Biblia cuando el peso me golpeó. Al principio quería alejarlo. Después de todo, no era una mala persona. No había tomado prestado intencionalmente sin pagar. Pero allí estaba, haciendo malabares y me obligó a enfrentar una verdad difícil. La supervivencia me había llevado a justificar ignorar mis promesas financieras. Ese momento marcó un punto de inflexión. Me di cuenta de que la integridad y la generosidad no son solo lujos para los financieramente seguros. Estos son principios fundamentales para cualquier persona que busque el favor y la abundancia de Dios. No se trataba solo de tomar prestado y pagar, se trataba de la condición del corazón. El verso contrasta 2 tipos de personas: los que toman prestado y no pagan, y los que dan generosamente. La idea de dar generosamente cuando estaba luchando parecía imposible. ¿Cómo podría dar cuando apenas podía llegar a fin de mes? Pero mientras meditaba en el verso, me di cuenta de algo profundo. No se trataba de la cantidad que das, se trataba de la postura de tu corazón. El préstamo sin pagar refleja una mentalidad de escasez, miedo y autoconservación. Pero dar generosamente, incluso de pequeñas maneras, es un acto de fe. Es una declaración de que confías en Dios como tu proveedor, que crees que siempre hay más que dar y que la generosidad puede romper las cadenas de escasez. Poco a poco comencé a cambiar mi mentalidad. Durante años me había visto como una víctima de las circunstancias. Justificaba cada pago tardío, cada obligación diferida, diciéndome que solo estaba tratando de sobrevivir. Pero la supervivencia no es lo mismo que vivir en alineación con la voluntad de Dios. La supervivencia nos hace aferrarnos a lo que tenemos por miedo, pero la generosidad nos llama a abrir nuestras manos en confianza, sabiendo que Dios las llenará nuevamente. Comencé pequeño. Me comprometí a pagar una deuda a la vez, rezando por cada pago, pidiéndole a Dios que bendijera mis esfuerzos. No fue fácil, pero cada pago se convirtió en un acto de honrar a Dios. No solo estaba pagando facturas, estaba cumpliendo mis obligaciones con integridad. Cada pequeño paso me acercó a la libertad financiera y la paz espiritual. La verdadera prueba, sin embargo, llegó cuando me pidieron que diera. ¿Cómo podría dar cuando apenas estaba raspando? Pero Dios me recordó suavemente que la generosidad no siempre se trata de dinero. Comencé a dar mi tiempo, ayudando a otros, compartiendo palabras de aliento y realizando pequeños actos de bondad. Poco a poco, mi corazón comenzó a alinearse con los principios de Dios, y también encontré formas de dar financieramente, incluso si eran solo unos pocos dólares para alguien necesitado. Cada vez que di, sentí una creciente sensación de alegría y confianza en la provisión de Dios. La belleza del Salmo 37:21 es que nos reta a cambiar nuestro enfoque. En lugar de obsesionarnos con lo que no tenemos, estamos invitados a considerar lo que podemos dar. Al priorizar la honestidad y la generosidad en nuestros tratos financieros, creamos espacio para que Dios se mueva. Cuando hacemos esto, nos abrimos a sus bendiciones de formas que nunca imaginamos. Con el tiempo, comencé a notar pequeños milagros.
oportunidades financieras inesperadas, provisión en áreas que no había anticipado y una paz que no podría comprar con dinero. Este viaje no fue sobre la perfección, se trataba de progreso. Hubo momentos en los que me tropecé, cuando el miedo se apoderó de mí y quería aferrarme con fuerza a lo poco que tenía. Pero cada vez que volvía al Salmo 37:21, recordaba la fidelidad de Dios. Los justos dan generosamente, no porque lo tengan todo resuelto, sino porque confían en el que los proporciona. Si estás luchando con la deuda o la inseguridad financiera, sabe esto: Dios ve tu corazón. Él entiende tus luchas y quiere caminar contigo a través de ellas. Comienza donde te encuentres. Pídele que te ayude a crear un plan para el reembolso, incluso si es solo un pequeño paso. Ora para que la fuerza mantenga tus promesas y por fe, incluso cuando sientas que tienes poco que ofrecer. Confía en que honrará tus esfuerzos y proveerá tus necesidades. El Salmo 37:21 no es solo un verso sobre el dinero, es un llamado a vivir con integridad y fe. Nos reta a confiar en Dios lo suficiente como para pagar lo que debemos y dar con un corazón generoso, sin importar las circunstancias. Cuando lo hagas, invitas a Dios a tu situación financiera y Él puede hacer milagros que nunca creíste posibles. La generosidad, especialmente cuando se siente contradictoria, es una de las herramientas más poderosas que tenemos para alinearnos con la abundancia y la libertad que Dios promete. La verdadera libertad no se trata solo de la independencia financiera o de estar libre de deudas. Se trata de tener un corazón que refleje la generosidad infinita de Dios, un corazón lleno de fe, esperanza y amor. Este es el tipo de avance que todos deseamos, una transformación que no es solo material, sino profundamente espiritual. En Deuteronomio 15:1-2 está escrito: al final de cada 7 años debes cancelar las deudas. Así es como se debe hacer. Cada acreedor cancelará cualquier préstamo que haya hecho a un compañero israelita. A primera vista, esto puede parecer una práctica antigua, desconectada de las realidades de la vida moderna. Pero al reflexionar sobre ello, la sabiduría de este principio se vuelve más clara y profunda. Dios, en su infinita sabiduría, introdujo el año de liberación, no solo como una práctica financiera, sino espiritual. No estaba destinado a mantener a las personas atadas a la deuda o la vergüenza, sino a restaurar el saldo y la esperanza. Este principio tiene tanto poder hoy como lo tenía en la antigüedad, y habla del núcleo de lo que significa la verdadera libertad: dejar ir lo que nos ata, ya sea financiero, emocional o espiritual. A medida que se acerca el año nuevo, a menudo he pensado en cómo sería adoptar este concepto de liberación en mi propia vida. Si bien es posible que ya no vivamos bajo las leyes del Antiguo Testamento, el corazón de este mandato es atemporal. Es una invitación a liberarnos de las cadenas que nos pesan y confiar en el Dios que provee. ¿Qué pasaría si este pudiera ser tu año de liberación? ¿Qué pasaría si este año pudieras liberarte no solo de la deuda financiera, sino de las cargas emocionales y espirituales que te han estado frenando? Durante años llevé el peso de los errores financieros, las deudas que se sentían insuperables, pero aún más que la tensión financiera, me cargaba la vergüenza. Cada factura y la llamada de los acreedores me recordaban mis fracasos. Me quedaba despierta por la noche, repasando mis errores, preguntándome cómo encontraría mi salida. Entonces un día me encontré con este verso en Deuteronomio y sentí como si Dios mismo estuviera hablando directamente a mi alma. La idea de cancelar las deudas cada 7 años me parecía radical, demasiado generosa, casi imprudente. Pero esa es la belleza del plan de Dios. Él sabe que sin liberación estamos esclavizados por lo que debemos, ya sea dinero, emociones o arrepentimiento. Dios no nos diseñó para vivir en esclavitud. Entonces decidí dar un paso audaz. Escribí todas las deudas que me pesaban, no solo las financieras, sino también las emocionales. Enumeré cada saldo de tarjeta de crédito, préstamo e incluso las deudas que sentía que debía a otros debido a errores pasados. Luego puse esa lista ante Dios en oración, pidiendo orientación, sabiduría y la fortaleza para enfrentar mis obligaciones financieras. Pero lo más importante, pedí la gracia para liberar la vergüenza y el arrepentimiento que me habían consumido durante tanto tiempo. En ese momento me di cuenta de que el año de liberación de Dios no se trataba solo de libertad financiera, sino de renovación espiritual. El acto de cancelar las deudas fue una declaración de confianza en la provisión y misericordia de Dios.
Fue un recordatorio de que su gracia es siempre mayor que nuestros fracasos. Este proceso no ocurrió de la noche a la mañana. Todavía había deudas que pagar, tanto